Capítulo 1. El provinciano que nadie quería. La Ciudad de México despertaba bajo un cielo gris de smog en la primavera de 1966. Las avenidas del centro ya bullían con vendedores ambulantes, autobuses destartalados y el clamor incesante de una capital que nunca dormía. Entre la multitud, un hombre de 26 años caminaba con paso decidido pero con los zapatos gastados, cargando una guitarra envuelta en tela raída. Vicente Fernández había llegado a la capital hacía 3 meses, desde Huentitán el Alto, Jalisco, con apenas unos pesos en el bolsillo y un sueño que muchos consideraban ingenuo: convertirse en cantante profesional. En su pueblo era conocido por su voz potente en las fiestas y serenatas, pero aquí, en el monstruo de concreto que era la Ciudad de México, nadie conocía su nombre. Ese día tenía una cita en los estudios de Televisa San Ángel. Había rogado durante semanas para conseguir una audición con el productor musical Armando Carrillo, quien trabajaba ocasionalmente con artistas nuevos. Vicente sabía que esta podría ser su única oportunidad. Los pasillos de Televisa olían a tabaco y café quemado. Secretarias con minifalda y el cabello cardado caminaban apresuradas con carpetas bajo el brazo. Vicente esperó en una sala con sillas de plástico verde, junto a otros aspirantes que lo miraban de reojo, evaluando a la competencia. ¿Fernández?, gritó una secretaria desde la puerta. Vicente se puso de pie, acomodándose la camisa blanca que había lavado la noche anterior en la pensión donde vivía. Entró a una oficina pequeña donde Armando Carrillo, un hombre de unos 50 años con bigote y corbata floja, revisaba papeles sin levantar la vista. «Tienes 5 minutos», dijo Carrillo sin mirarlo. «Canta algo». Vicente sacó su guitarra, las manos le temblaban ligeramente. Comenzó a cantar Volver, Volver, una ranchera clásica que había perfeccionado durante años. Su voz llenó la pequeña oficina con una potencia y emoción que hacían vibrar las paredes. Cuando terminó, hubo un silencio. Carrillo finalmente levantó la vista. «¿De dónde eres?» «De Huentitán, Jalisco, señor». Carrillo suspiró quitándose los lentes. «Mira, muchacho, cantas bien, no te voy a mentir. Pero esto es 1966, no 1940. El mariachi tradicional está muerto. La gente quiere rock and roll, quiere Los Ángeles Negros, Los Terrícolas. Nadie quiere escuchar rancheras como las que cantaba Jorge Negrete. Eso es música de viejos». «Pero señor, yo creo que...» «No crees nada», interrumpió Carrillo levantando una mano. «Además, tu imagen no funciona. Eres muy ranchero. Necesitas modernizarte, cambiarte ese corte de pelo, la ropa. Si quieres tener una carrera, tienes que adaptarte». Vicente sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. «¿Y si no quiero cambiar?» Carrillo soltó una risa seca. «Entonces, vete a cantar a las cantinas de tu pueblo, porque aquí no vas a llegar a ningún lado». Se puso de pie, indicando que la reunión había terminado. «Hay 100 muchachos como tú llegando cada día a esta ciudad. La mayoría termina vendiendo tacos o manejando taxis. Piénsalo bien». Vicente salió de la oficina con las piernas temblorosas. En el pasillo se recargó contra la pared, apretando los puños. No era la primera vez que lo rechazaban, pero cada rechazo dolía como el primero. Esa noche, en su cuarto de pensión de 2 metros por 3, Vicente se sentó en la cama estrecha mirando su guitarra. Podía escuchar a través de las paredes delgadas las risas de otros inquilinos, el llanto de un bebé, el ruido constante de la ciudad que nunca paraba. Pensó en su familia en Jalisco. Su padre, un ranchero humilde que trabajaba la tierra desde el amanecer. Su madre, que lloraba cada vez que él hablaba de irse a la capital. Sus hermanos, que lo miraban con una mezcla de admiración y lástima cuando decía que iba a ser cantante famoso. Tomó una hoja de papel y comenzó a escribir una carta. «Mamá, las cosas aquí están difíciles, pero no me voy a rendir. Me dicen que mi música es vieja, que mi estilo no funciona, que debo cambiar.
Pero si cambio, ya no seré yo. Y si pierdo eso, ¿qué sentido tiene todo? Dejó la carta a medias. Se acostó en la cama, mirando las manchas de humedad en el techo. Afuera, la Ciudad de México seguía rugiendo, indiferente a sus sueños, indiferente a su dolor. Pero Vicente Fernández no lo sabía aún. Ese rechazo era solo el primero de muchos, y el peor aún estaba por venir. Capítulo 2. La oportunidad envenenada. Pasaron 6 meses de rechazos constantes. Vicente Fernández sobrevivía cantando en cantinas de mala muerte en barrios como Tepito y La Merced, donde los parroquianos borrachos a veces le aventaban monedas y otras veces botellas vacías. Ganaba apenas para pagar la renta de su cuarto y comer una vez al día, generalmente tacos de carnitas en un puesto callejero. Era diciembre de 1966 cuando todo cambió. Una noche, después de cantar en una cantina llamada El Tenampa, en Garibaldi, un hombre bien vestido con traje gris y corbata se le acercó. Tenía el cabello engominado hacia atrás y fumaba un cigarrillo delicados. «Tienes buen estilo, muchacho», dijo el hombre extendiendo una tarjeta. «Me llamo Roberto Cantú. Soy asistente de producción en Siempre en Domingo». Vicente casi dejó caer su guitarra. Siempre en Domingo era el programa de televisión más importante de México, transmitido cada domingo por Televisa. Su conductor, Raúl Velasco, era el hombre más poderoso del entretenimiento mexicano. Aparecer en ese programa podía lanzar una carrera o destruirla para siempre. «¿Habla en serio?», preguntó Vicente, sin poder creer lo que escuchaba. «Completamente. Necesitamos llenar un espacio el próximo domingo. Uno de nuestros invitados se enfermó. ¿Puedes estar en los estudios el sábado para ensayo?» Vicente agarró la tarjeta con manos temblorosas. «Ahí estaré, señor. Se lo prometo». Cantú le dio una última calada a su cigarrillo y lo tiró al suelo. «Una cosa, Fernández. El señor Velasco es exigente. Si no le gustas, te destruirá frente a millones de personas. Pero si le caes bien, puedes convertirte en estrella de la noche a la mañana». Hizo una pausa. «Espero que tengas estómago para esto». Cuando Cantú se fue, Vicente se quedó parado en la plaza de Garibaldi, mirando la tarjeta bajo la luz amarillenta de los faroles. Los mariachis a su alrededor tocaban para turistas ebrios. El olor a tequila y cigarros llenaba el aire frío de diciembre. Corrió a un teléfono público y llamó a su familia en Jalisco. «Mamá, ¿soy yo, Vicente? Tengo noticias». Los días siguientes fueron un torbellino de nervios y preparación. Vicente ensayó volver cientos de veces, hasta que sus dedos sangraban por tocar la guitarra. Se gastó sus últimos pesos en una camisa nueva y en lustrar sus botas. El sábado llegó a los estudios de Televisa San Ángel a las 2 de la tarde, 2 horas antes de lo acordado. El ensayo fue rápido y técnico. Los camarógrafos le indicaron dónde pararse, cómo mirar a la cámara, pero nadie le prestó verdadera atención. Raúl Velasco no estaba presente en el ensayo. «El señor Velasco nunca viene a los ensayos», le explicó un técnico de sonido. «Te conocerá mañana, en vivo. Así le gusta trabajar. Dice que las reacciones genuinas son mejores para la televisión». Vicente sintió un escalofrío. ¿En vivo? ¿Sin siquiera conocer antes al conductor más poderoso de México? El domingo amaneció con un cielo despejado sobre la Ciudad de México. Vicente se vistió con su mejor traje de charro que había pedido prestado a un amigo mariachi. Era negro con bordados plateados, un poco gastado en las costuras, pero digno. Llegó al estudio a las 11 de la mañana. El programa comenzaba a las 12. Los pasillos bullían con actividad. Maquillistas corriendo, asistentes gritando instrucciones, artistas famosos conversando en grupos. Y entonces lo vio. Raúl Velasco caminaba por el pasillo como un emperador romano inspeccionando su dominio. Alto, con el cabello perfectamente peinado, vestido con un traje impecable color vino. Su presencia era magnética y aterradora al mismo tiempo.
La gente se apartaba a su paso, inclinando la cabeza ligeramente en señal de respeto. Sus ojos, fríos y calculadores, se posaron en Vicente. —¿Tú eres el ranchero? —preguntó sin acercarse. —Sí, señor Velasco. Vicente Fernández, para servirle. Velasco lo estudió de arriba abajo, sin disimular su juicio. Varios segundos de silencio incómodo. Los asistentes alrededor observaban la escena con curiosidad morbosa. —Espero que cantes mejor de lo que te ves —dijo finalmente, y siguió caminando sin esperar respuesta. Vicente sintió que la sangre le subía a las mejillas. Varios técnicos desviaron la mirada, avergonzados por él. Roberto Cantú se acercó y le puso una mano en el hombro. —No te lo tomes personal. Así es con todos los nuevos. Pero su voz no sonaba convincente. A las 12 en punto, las luces del estudio se encendieron. La música característica de Siempre en Domingo comenzó a sonar. Las cámaras se movieron a sus posiciones. El público en las gradas aplaudía con entusiasmo ensayado. Raúl Velasco apareció en el escenario con una sonrisa deslumbrante, completamente diferente al hombre frío del pasillo. —Buenas tardes, México. Bienvenidos a un domingo más de su programa favorito. Vicente esperaba entre bastidores, con la guitarra en las manos sudorosas. Podía escuchar el sonido de su propio corazón golpeando contra sus costillas. El programa avanzó con varios invitados: una actriz de telenovelas, un comediante popular, un grupo musical de moda. Finalmente, después de 45 minutos, llegó su momento. —Y ahora —dijo Velasco con una sonrisa que no llegaba a sus ojos—, tenemos a un joven que viene de Jalisco con grandes aspiraciones. Dice que quiere cantar rancheras cuando todo el mundo escucha rock. Veamos si tiene razón o si está perdiendo su tiempo. Con ustedes, Vicente Fernández. La forma en que pronunció las últimas palabras, con un tono levemente burlón, hizo que parte del público riera nerviosamente. Vicente salió al escenario. Las luces eran cegadoras, mucho más intensas de lo que había experimentado en el ensayo. Miles de ojos lo observaban, tanto del público presente como de las cámaras que transmitían a millones de hogares mexicanos. Se paró en su marca, ajustó la guitarra. Sus manos temblaban. Velasco se acercó, micrófono en mano. —Así que, Vicente, ¿por qué crees que el mariachi tradicional todavía tiene lugar en 1966? La pregunta era una trampa. Vicente lo sabía. Cualquier respuesta podía ser usada en su contra. —Porque el mariachi es el alma de México, señor Velasco —respondió, tratando de mantener la voz firme—. Y el alma nunca pasa de moda. Interesante. Velasco se giró hacia el público. Supongo que veremos si el público está de acuerdo contigo. Luego, casi como una ocurrencia tardía: ¿sabes? Tuvimos aquí a los grandes: Jorge Negrete, Pedro Infante, Javier Solís, leyendas verdaderas. ¿Crees estar a su altura? El estudio quedó en silencio. Era una pregunta brutal, diseñada para humillar. Si Vicente decía que sí, parecería arrogante. Si decía que no, admitiría públicamente su inferioridad. Vicente respiró hondo. —No estoy aquí para compararme con leyendas, señor Velasco. Estoy aquí para cantar con el corazón y dejar que el público decida. Velasco sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. —Bueno, pues adelante, el público decidirá. Se alejó, dejando a Vicente solo bajo los reflectores implacables. Vicente cerró los ojos por un segundo, pensando en su madre, en su padre, en todos los que creyeron en él. Pensó en todos los productores que lo habían rechazado, en todas las noches cantando en cantinas sucias por unas monedas. Abrió los ojos y comenzó a tocar. Capítulo 3. La humillación en vivo. Los primeros acordes de Volver, Volver resonaron en el estudio con una claridad cristalina. Vicente cerró los ojos y dejó que su voz emergiera desde lo más profundo de su ser, cargada con toda la frustración, el dolor y la esperanza acumulados durante meses de rechazo. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Su voz era potente, desgarradora,
llena de una emoción tan cruda que varias personas en el público dejaron de sonreír. No era solo técnica vocal, era algo más primitivo. Era el grito de un hombre que lo había apostado todo a un sueño imposible. Las cámaras capturaban cada gesto, cada expresión de su rostro mientras cantaba. Vicente no miraba a las cámaras ni al público. Cantaba como si estuviera solo en una cantina vacía, como si fuera su última oportunidad de hacer escuchar su voz. Volver, 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 a tus brazos otra vez. Cuando terminó, hubo un silencio de 3 segundos que pareció eterno. Luego, una explosión de aplausos desde las gradas. El público se puso de pie, gritando y silbando. Varias mujeres se limpiaban las lágrimas. Vicente abrió los ojos, sorprendido por la reacción. Su corazón latía con tal fuerza que pensó que todos podían escucharlo. Miró hacia donde estaba Raúl Velasco. El conductor no aplaudía. Velasco caminó lentamente hacia el centro del escenario con el micrófono en la mano. Su expresión era inescrutable. Levantó una mano y el aplauso del público comenzó a disminuir hasta convertirse en un silencio expectante. Bueno, comenzó Velasco con un tono que Vicente no pudo descifrar. Sin duda tienes pulmones. Eso te lo reconozco. Algunas risas nerviosas del público. Pero mira, Vicente, continuó Velasco acercándose más, déjame ser honesto contigo. Y la honestidad a veces duele, pero es necesaria. Vicente sintió que el estómago se le contraía. Acabas de cantar una ranchera clásica con mucha pasión. Pero ¿sabes qué es lo que escuché? Escuché a alguien tratando de ser Jorge Negrete. Escuché a alguien tratando de ser Pedro Infante. Hizo una pausa dramática. No escuché a Vicente Fernández. Las palabras cayeron como martillazos. Las cámaras captaron la expresión de Vicente, la forma en que sus hombros se tensaron, cómo sus nudillos se pusieron blancos al apretar el mástil de la guitarra. Esas leyendas que mencioné, continuó Velasco girándose hacia el público, eran únicos, irrepetibles. Jorge Negrete tenía una presencia, una elegancia que hacía que cada canción fuera un evento. Pedro Infante tenía ese carisma natural, esa autenticidad que conquistaba corazones. Velasco se giró nuevamente hacia Vicente. ¿Y tú? Tú eres un muchacho de Jalisco con una buena voz, como cientos que llegan cada mes a esta ciudad. Dejó que las palabras flotaran en el aire. El mariachi tradicional necesita algo más que buena técnica. Necesita alma, sí, pero también necesita magia. Y esa magia, Vicente, o la tienes o no la tienes. No se aprende. Vicente sentía que la sangre le hervía. Quería gritar, quería defender su arte, pero estaba paralizado bajo los reflectores, consciente de que millones de personas lo estaban viendo en sus casas un domingo por la tarde. No quiero desanimarte, agregó Velasco con una sonrisa paternalista que era más cruel que cualquier insulto directo. Quizás puedas tener una carrera regional, cantando en fiestas patronales, en palenques, pero para estar en este escenario con los grandes necesitas más que lo que mostraste hoy. El público había enmudecido, algunos miraban al suelo, incómodos, otros observaban con curiosidad morbosa cómo se desarrollaba la humillación pública. Así que te deseo suerte, muchacho, concluyó Velasco, dándole unas palmaditas en el hombro que se sintieron como bofetadas. Quizás con el tiempo, quién sabe. Señaló hacia el costado del escenario, indicándole que era momento de retirarse. La música característica del programa comenzó a sonar, y Velasco se giró hacia la cámara principal. Y ahora, después de este paréntesis musical, regresamos con nuestro siguiente invitado. Vicente caminó hacia los bastidores con las piernas que apenas lo sostenían. Cada paso era una agonía. Podía sentir las miradas de los técnicos, los asistentes, otros artistas. Algunas miradas eran de lástima, otras de alivio porque no les había tocado a ellos. Roberto Cantú lo esperaba entre bastidores, con una expresión de genuina preocupación. Vicente, yo lo siento. No pensé que Velasco fuera a ser tan
¿Tan qué? Interrumpió Vicente, su voz apenas un susurro ronco. Tan honesto. No, no es eso. Pero Vicente ya estaba caminando hacia la salida, con la guitarra colgando de su mano como un peso muerto. Atravesó los pasillos de Televisa sin mirar a nadie, ignorando las voces que lo llamaban. Salió al estacionamiento. El sol de diciembre brillaba con una intensidad cruel. Los coches reflejaban la luz como espejos burlescos. Vicente se recargó contra una pared de concreto y dejó caer la guitarra al suelo. Por primera vez desde que había llegado a la Ciudad de México, lloró. No eran lágrimas silenciosas, eran sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Lloró por la humillación, por los meses de rechazo, por la distancia de su familia, por la cruel realidad de que tal vez todos tenían razón, y él estaba persiguiendo un sueño imposible. Se quedó ahí, recargado contra esa pared, durante casi una hora. Los empleados de Televisa pasaban a su lado, algunos mirándolo de reojo, otros ignorándolo completamente. Cuando finalmente se limpió las lágrimas, tomó su guitarra y caminó hacia la salida del complejo. No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que alejarse de ese lugar. En su camino hacia la calle, pasó frente a un televisor en la caseta de vigilancia. El guardia estaba viendo Siempre en Domingo. En la pantalla, Velasco reía y bromeaba con una actriz famosa. El programa seguía su curso como si nada hubiera pasado, como si no acabara de destruir públicamente las esperanzas de un joven de provincia. Vicente salió a la calle. El ruido del tráfico de la Ciudad de México lo envolvió. Autobuses, taxis, vendedores ambulantes. La vida continuaba, indiferente a su dolor. Comenzó a caminar sin rumbo fijo, con la guitarra a cuestas. Caminó durante horas por colonias que no conocía, viendo a familias mexicanas que probablemente habían visto el programa, que probablemente habían presenciado su humillación. Cuando el sol comenzó a ocultarse, se encontró en una pulquería vieja en la colonia Doctores. Entró sin pensarlo. El lugar olía a pulque agrio y madera vieja. Unos cuantos borrachos conversaban en las mesas. Se sentó en la barra y pidió un pulque. El cantinero, un hombre mayor con bigote gris, lo sirvió sin hacer preguntas. Vicente bebió en silencio, mirando su reflejo distorsionado en el espejo sucio detrás de la barra. Veía a un fracasado, a un soñador idiota que había creído que podía conquistar la capital con solo una guitarra y una voz. «¿Mal día, muchacho?», preguntó el cantinero limpiando un vaso. Vicente soltó una risa amarga. «El peor de mi vida». El viejo asintió con sabiduría de quien ha visto muchas vidas destrozarse en su barra. «A veces, el peor día es el que te prepara para el mejor», dijo simplemente, y se alejó a atender a otros clientes. Vicente se quedó mirando su vaso de pulque, pensando en esas palabras. Afuera, la noche caía sobre la Ciudad de México. Y en algún lugar de esa inmensa urbe, las palabras de Raúl Velasco resonaban en millones de hogares, definiendo quién era Vicente Fernández para el público mexicano. Un provinciano con aspiraciones demasiado grandes para su talento. Pero algo comenzaba a encenderse dentro de Vicente. No era esperanza, era algo más oscuro, más poderoso. Era furia. Capítulo 4. La rebelión del ranchero. Vicente no regresó a su cuarto de pensión esa noche. Durmió en un banco de la Alameda Central, con su guitarra como almohada y su saco como cobija. Los vagabundos y trabajadores nocturnos pasaban a su lado sin prestarle atención. Era solo otro soñador roto en una ciudad que trituraba sueños como molino. Despertó al amanecer con el cuerpo entumecido y el alma extrañamente clara. Mientras observaba cómo la ciudad despertaba, los vendedores montando sus puestos, los barrenderos limpiando las calles, los trabajadores caminando apresurados hacia sus empleos, tomó una decisión. No iba a cambiar, no iba a modernizarse, no iba a abandonar el mariachi tradicional para complacer a productores o conductores de televisión. Si el sistema no lo quería,
Él construiría su propio camino. Se puso de pie, sacudió su ropa arrugada y caminó con paso decidido hacia Garibaldi. Eran apenas las 7 de la mañana cuando llegó a la plaza, aún vacía, excepto por algunos mariachis veteranos que tomaban café en los puestos ambulantes. «¡Fernández!», gritó don Aurelio, un mariachi de 60 años con bigote blanco que había sido amable con Vicente. «¿Qué haces aquí tan temprano? ¿Y por qué traes esa cara?». Vicente se sentó junto a él y le contó todo. La invitación a Siempre en Domingo, la humillación pública, las palabras de Velasco. Don Aurelio escuchó en silencio, bebiendo su café lentamente. Cuando Vicente terminó, el viejo mariachi se quedó mirando la plaza vacía. «¿Sabes qué es lo que más me molesta de tipos como Velasco?», dijo finalmente. «Que nunca han cantado una pinche nota en su vida, pero se creen con derecho de juzgar a quienes sí lo hacemos». Encendió un cigarro. «Mira, muchacho, te voy a decir algo que aprendí en 40 años tocando. La televisión no lo es todo. Antes de que existiera Televisa, antes de Velasco, ¿sabes quiénes eran los reyes? Los que llenaban palenques, los que cantaban en plazas, los que el pueblo llevaba en el corazón. Pero sin televisión tienes que trabajar el doble, es cierto». Don Aurelio soltó una bocanada de humo. «Pero si eres bueno, si eres verdadero, el pueblo te encuentra. Siempre lo ha hecho». Vicente sintió algo removerse en su pecho. «¿Y cómo empiezo?». Don Aurelio sonrió. «Conozco a gente que organiza bailes populares, fiestas en pueblos, palenques. No pagan como Televisa, pero pagan. Y lo más importante, ahí conoces a tu público real, no a los que aplauden porque les dicen que aplaudan». Esa misma tarde, don Aurelio presentó a Vicente con un promotor llamado Jacinto Morales, un hombre regordete con sombrero tejano que organizaba eventos en el Estado de México y Morelos. «¿Este es el muchacho que humilló Velasco en televisión?», preguntó Jacinto, estudiando a Vicente con ojos astutos. «El mismo», respondió don Aurelio. Jacinto soltó una carcajada. «Pues mira, chamaco, esa humillación podría ser lo mejor que te pasó. La gente ama a los que van contra el sistema. Si sabes venderlo bien, puedes convertir esa humillación en tu estandarte». Se rascó la barbilla. «Tengo un baile en Cuautla el próximo sábado. Te puedo dar 2,000 pesos y el 30% de la taquilla si hay más de 500 personas. ¿Trato?». 2,000 pesos eran más de lo que Vicente había ganado en meses. Extendió la mano. «Trato». Los días siguientes fueron un torbellino de preparación. Vicente ensayó hasta que sus dedos sangraban. Seleccionó su repertorio cuidadosamente. Solo rancheras tradicionales, sin concesiones a la modernidad. Don Aurelio le prestó un traje de charro decente y le dio consejos sobre cómo conectar con el público de provincia. «No les hables como capitalino», le dijo. «Háblales como lo que eres, un ranchero que sabe lo que es trabajar la tierra, sudar bajo el sol. Ellos van a reconocer esa autenticidad». El sábado, Vicente viajó en autobús a Cuautla, Morelos. El paisaje cambió gradualmente de concreto a campos de caña de azúcar. El aire se volvió más cálido, más húmedo. Era como volver a Jalisco. El baile se realizaba en un salón municipal grande, con techo de lámina y piso de cemento. Cuando Vicente llegó a las 6 de la tarde, ya había una fila de personas esperando entrar. Campesinos con sus mejores camisas, mujeres con vestidos floreados, niños corriendo entre las piernas de sus padres. Jacinto lo recibió con una sonrisa enorme. «Corrió la voz de que venías, muchacho. La gente quiere ver al que le plantó cara a Velasco en televisión. Pero si yo no le planté cara, él me humilló». «Eso no es lo que la gente dice», respondió Jacinto con un guiño. «La gente dice que un ranchero de Jalisco fue a la capital y cantó tan bonito que Velasco se sintió amenazado, que por eso trató de destruirte». Se encogió de hombros. «La verdad no importa tanto como la historia que la gente quiere creer». Esa revelación dejó a Vicente aturdido.
Era posible que la humillación que él había vivido como una derrota, otros la vieran como un acto de valentía. A las 8 de la noche, el salón estaba repleto. Más de 700 personas apretujadas, con cervezas en la mano, conversando animadamente. El olor a sudor, perfume barato y cigarro llenaba el aire. Cuando Vicente subió al escenario improvisado, hubo un silencio expectante. Todas esas caras morenas, curtidas por el sol, lo miraban con curiosidad y algo de desconfianza. Eran personas que trabajaban con sus manos, que conocían el significado del sufrimiento. Vicente agarró el micrófono. Su mano ya no temblaba. Buenas noches, Cuautla. Me llamo Vicente Fernández y vengo de Jalisco. Hizo una pausa. Hace una semana me dijeron en televisión que mi música era vieja, que el mariachi ya no servía, que nunca sería una leyenda. Miró al público. Pero yo no vine aquí a ser leyenda. Vine a cantar para ustedes. Y si ustedes quieren escucharme, entonces nada más me importa. Un aplauso comenzó, tímido al principio, luego más fuerte. Vicente comenzó a tocar El Rey. Lo que sucedió en las siguientes 3 horas fue mágico. Vicente cantó cada canción como si fuera la última de su vida. El público respondió con una energía que nunca había experimentado en la capital. Bailaban, gritaban, coreaban las canciones. Las mujeres lloraban, los hombres levantaban sus cervezas. Entre canción y canción, Vicente hablaba con el público, les contaba historias de Jalisco, de su lucha en la Ciudad de México, de su amor por el mariachi, y ellos escuchaban porque reconocían en él a uno de los suyos. Cuando terminó la última canción pasadas las 11 de la noche, el público lo ovacionó durante 5 minutos completos. Vicente salió del escenario empapado en sudor, con la garganta destrozada, pero con el corazón más lleno que nunca. Jacinto lo esperaba con un fajo de billetes. 800 personas pagaron entrada, muchacho. Aquí están tus 2,000 pesos más 6,400 de tu porcentaje. Le extendió el dinero. Y ya te tengo agendado para 4 eventos más el próximo mes. ¿Te interesa? Vicente tomó el dinero, mirándolo incrédulo. Más de 8,000 pesos. Era más dinero del que había visto junto en su vida. Me interesa. Esa noche, de regreso en el autobús a la Ciudad de México, Vicente miraba por la ventana el campo oscuro de Morelos. Las luces ocasionales de pueblos remotos pasaban como luciérnagas. Pensó en Raúl Velasco, en su oficina elegante de Televisa, en su poder para crear o destruir carreras con una palabra. Y por primera vez desde la humillación, Vicente sonrió. Velasco controlaba la televisión, pero México era más grande que la televisión. Había pueblos, plazas, palenques, ferias. Había millones de mexicanos que nunca aparecerían en Siempre en Domingo, pero que necesitaban música, que amaban el mariachi, que querían escuchar canciones que hablaran de sus vidas. Vicente decidió en ese momento que ese sería su camino. No mendigaría más espacios en televisión, no cambiaría su estilo para complacer a productores capitalinos, construiría su carrera desde abajo, pueblo por pueblo, canción por canción. Y algún día, cuando fuera tan grande que no pudieran ignorarlo, Raúl Velasco tendría que suplicarle para que regresara a Siempre en Domingo. Pero para entonces, tal vez Vicente ya no necesitaría a Velasco. Tal vez Velasco sería quien lo necesitara a él. Capítulo 5. El rey que nadie esperaba. Pasaron 2 años desde aquella humillación en Siempre en Domingo. 2 años que Vicente Fernández pasó recorriendo México de punta a punta. Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Durango, Sinaloa. Pueblos polvorientos donde el mariachi todavía era sagrado. Palenques llenos de campesinos y rancheros, ferias patronales donde su nombre comenzaba a pronunciarse con respeto. Era 1968 y México vivía tiempos convulsos. Las noticias hablaban de protestas estudiantiles, de tensión política, de una sociedad en transformación.
Pero en los pueblos donde Vicente cantaba, la gente buscaba refugio en la música tradicional, en las canciones que les recordaban quiénes eran. Vicente ya no vivía en una pensión miserable. Había rentado un departamento modesto en la colonia Narvarte y podía enviar dinero a su familia en Jalisco cada mes. Pero lo más importante, había ganado algo que el dinero no podía comprar: respeto. Los promotores locales peleaban por contratarlo. Su reputación como intérprete auténtico y trabajador incansable se había extendido por el circuito de eventos populares. Mientras las estrellas de Televisa cancelaban presentaciones o llegaban ebrias, Vicente nunca faltaba a un compromiso y siempre daba el 110%. En marzo de ese año, un productor independiente llamado Eduardo Magallanes lo contactó. Magallanes trabajaba para un sello discográfico pequeño, CBS México, que buscaba artistas de mariachi auténticos. Se reunieron en un café de Insurgentes un martes por la tarde. Magallanes era un hombre delgado de unos 40 años, con lentes gruesos y una libreta llena de notas. «He escuchado hablar de ti, Vicente», dijo, revolviendo su café. «Dicen que eres el mejor intérprete de rancheras de tu generación, que llenas palenques en lugares donde las grandes estrellas no van». Vicente se encogió de hombros modestamente. «Hago mi trabajo. Canto para la gente que quiere escucharme. Eso me gusta». Magallanes se inclinó hacia adelante. «Quiero que grabes un disco. Nada ostentoso, algo auténtico, mariachi tradicional, sin arreglos modernos, sin concesiones comerciales. ¿Te interesa?» Vicente sintió que el corazón le daba un vuelco. Grabar un disco era el sueño de todo cantante, pero había aprendido a ser cauteloso. ¿Con qué condiciones? Tú eliges el repertorio, tú decides cómo se graba. CBS te da libertad creativa total. Magallanes sacó un contrato. A cambio, te ofrecemos un anticipo de 20,000 pesos y regalías del 10% sobre ventas. Era una oferta justa, honesta. Vicente leyó el contrato cuidadosamente. No había trampas escondidas, no había cláusulas que lo obligaran a cambiar su estilo. «¿Cuándo empezamos?», preguntó finalmente. 2 semanas después, Vicente entraba por primera vez a un estudio de grabación profesional. Los estudios de CBS en la Ciudad de México eran pequeños pero bien equipados, con paneles de madera en las paredes y micrófonos que costaban más que un auto. Durante 3 días intensos, Vicente grabó 12 canciones. Volver, volver, La diferencia, Por tu maldito amor, y la canción que cambiaría su vida, El Rey. El Rey no era una canción nueva. José Alfredo Jiménez la había escrito años atrás y otros artistas la habían interpretado. Pero cuando Vicente la cantó en ese estudio, algo cambió. Cada palabra sonaba como una declaración de guerra, como un manifiesto de orgullo inquebrantable. «Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar». Magallanes, escuchando desde la cabina de control, sintió un escalofrío. Los técnicos de sonido dejaron de tomar notas. Todos sabían que estaban presenciando algo especial. «Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley». Cuando Vicente terminó, hubo un silencio reverente en el estudio. Luego, uno de los técnicos comenzó a aplaudir. Los demás se unieron. «Esa versión», dijo Magallanes con los ojos brillantes, «va a ser la primera canción del disco. Es perfecta». El álbum, titulado simplemente Vicente Fernández, Volumen 1, salió a la venta en mayo de 1968. No hubo promoción en televisión, no hubo entrevistas en revistas importantes, pero CBS distribuyó el disco en tiendas de música de provincia, en mercados populares, en lugares donde el público de Vicente compraba. Las primeras semanas, las ventas fueron modestas. 1,000 copias, luego 2,000. Pero algo estaba sucediendo. Las estaciones de radio locales comenzaban a recibir solicitudes para tocar El Rey. Los dueños de cantinas compraban el disco y lo ponían en sus rócolas.
y la canción se extendió como fuego en pasto seco. En julio, El Rey sonaba en todo México, no en las estaciones de la capital, que seguían controladas por el establishment musical, sino en las emisoras de provincia, en los autobuses interprovinciales, en las fiestas populares. La letra resonaba especialmente con hombres trabajadores que se sentían ignorados por el sistema, que luchaban cada día por mantener su dignidad. Vicente Fernández, el ranchero que había sido humillado en televisión nacional y que se había rehusado a cambiar, se había convertido en su voz. Para agosto, el disco había vendido 50.000 copias. Para septiembre, 100.000. CBS tuvo que hacer reimpresiones urgentes para satisfacer la demanda. Vicente seguía su rutina de presentaciones en provincia, pero algo había cambiado. Ahora llegaba a pueblos donde la gente ya conocía todas sus canciones. Los jóvenes le gritaban versos de El Rey antes de que él los cantara. Las mujeres lloraban cuando interpretaba Volver, Volver. En octubre de 1968, Vicente recibió una llamada que lo dejó atónito. Eduardo Magallanes lo llamó temprano por la mañana, con la voz temblando de emoción. «Vicente, siéntate. Tengo que decirte algo». «¿Qué pasó? ¿Algo malo?» «Al contrario, tu disco acaba de alcanzar las 250.000 copias vendidas. Es disco de oro, Vicente. ¡Disco de oro!». Vicente se quedó mudo. 250.000 personas habían comprado su música. 250.000 de mexicanos habían elegido invertir su dinero ganado con sudor en escuchar su voz. Y hay más, continuó Magallanes. Las estaciones de radio de la capital ya no pueden ignorarte. Están recibiendo cientos de llamadas diarias pidiendo tus canciones. Exebu quiere entrevistarte y... Hizo una pausa dramática. Raúl Velasco quiere que regreses a Siempre en Domingo. Vicente sintió que el mundo se detenía. Por 2 años había construido su carrera lejos de los reflectores de Televisa, lejos del hombre que lo había humillado. Había demostrado que no necesitaba la bendición de Velasco para triunfar. «¿Qué les dijiste?», preguntó Vicente, su voz fría. «Todavía nada. Quería hablar contigo primero». Magallanes respiró hondo. «Mira, sé lo que pasó hace 2 años, sé lo que Velasco te hizo, pero Siempre en Domingo sigue siendo el programa con más audiencia del país. Una presentación ahí podría llevarte al siguiente nivel». Vicente caminó hacia la ventana de su departamento. Abajo, el tráfico de la Ciudad de México fluía caótico como siempre. Pensó en el joven de 26 años que había salido de ese mismo estudio llorando, humillado, roto. Ese joven había muerto. En su lugar estaba un hombre de 28 años que había conquistado México a base de trabajo duro, autenticidad y una negativa absoluta a cambiar quién era. «Dile a Velasco que sí», dijo finalmente, «pero con una condición». «¿Cuál?». «Que cuando vaya voy a cantar lo que yo quiera, vestido como yo quiera, y no voy a sonreír cuando me critique. Ya no soy el provinciano asustado de hace 2 años. Soy Vicente Fernández, y él necesita tenerme en su programa más de lo que yo necesito estar ahí». Magallanes soltó una carcajada nerviosa. «Vicente, eso podría ofender a Velasco. Él no está acostumbrado a que le pongan condiciones. Entonces que no me invite». La voz de Vicente era firme, sin vacilación. «Ya demostré que puedo triunfar sin él. Si me quiere en su programa, será en mis términos». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Está bien», dijo finalmente Magallanes. «Voy a transmitir tu mensaje. Veremos qué dice Velasco». 2 días después llegó la respuesta. Raúl Velasco aceptaba las condiciones. Vicente Fernández aparecería en Siempre en Domingo, el primer domingo de noviembre. La noticia corrió como pólvora. Los periódicos populares la anunciaron en primera plana. El Rey regresa a enfrentar a su crítico. Las estaciones de radio especulaban sobre qué pasaría. ¿Se disculparía Velasco? ¿Habría tensión en vivo?
Vicente no le prestó atención al circo mediático, siguió con sus presentaciones, con su trabajo, pero en las noches ensayaba frente al espejo, preparándose para el momento en que volvería a estar frente a Raúl Velasco. Esta vez sería diferente. Esta vez no era un soñador desesperado rogando por una oportunidad. Esta vez era el rey. Capítulo 6. El regreso del rey. El domingo 3 de noviembre de 1968 amaneció nublado sobre la Ciudad de México. Vicente Fernández se despertó a las 6 de la mañana en su departamento, aunque su presentación en Siempre en Domingo no era sino hasta el mediodía. No había podido dormir bien. Se preparó café y se sentó junto a la ventana, mirando la ciudad despertar. 2 años atrás había salido de esos mismos estudios de Televisa destruido, convencido de que su sueño había terminado. Hoy regresaba como uno de los artistas más vendidos del país. A las 10 de la mañana se vistió con su traje de charro negro con bordados plateados. No era prestado esta vez, lo había mandado hacer a la medida con un sastre especializado de Jalisco. Se miró en el espejo y vio a un hombre diferente. Los hombros más anchos, la mirada más firme, la mandíbula tensa con determinación. Llegó a los estudios de Televisa San Ángel a las 11. La misma caseta de vigilancia, los mismos pasillos, el mismo olor a café y tabaco. Pero las miradas eran diferentes. Los empleados lo reconocían ahora. Algunos lo saludaban con respeto, otros le pedían autógrafos. Roberto Cantú, el asistente de producción que le había dado su primera oportunidad, corrió a recibirlo. «Vicente, qué gusto verte de nuevo», lo abrazó efusivamente. «No sabes lo feliz que estoy de que hayas regresado. Tu disco está rompiendo récords de venta». «Gracias, Roberto. ¿Cómo está el señor Velasco?» La sonrisa de Cantú vaciló ligeramente. «Ansioso por verte. Ha estado diferente esta semana. Más callado de lo normal», bajó la voz. «Entre nosotros creo que está nervioso. Nunca había tenido que invitar de regreso a alguien que criticó públicamente». Vicente no respondió, pero sintió una pequeña satisfacción. Velasco nervioso. Eso era nuevo. Lo llevaron a un camerino privado, algo que no había tenido en su primera visita. Era pequeño, pero cómodo, con un espejo rodeado de luces y un sofá. En una mesa había una bandeja con bocadillos y refrescos, atención que solo se daba a los invitados importantes. A las 11:30 tocaron la puerta. Vicente esperaba a un asistente, pero quien entró fue el propio Raúl Velasco. El conductor de Siempre en Domingo se veía impecable como siempre. Traje color vino perfectamente planchado, cabello engominado, una sonrisa profesional en el rostro. Pero Vicente notó algo en sus ojos. Cautela. «Vicente Fernández», dijo Velasco, extendiendo la mano. «Qué bueno tenerte de vuelta en el programa». Vicente estrechó su mano firmemente, mirándolo directo a los ojos. «Señor Velasco». Hubo un momento de silencio tenso. Velasco cerró la puerta detrás de él y se sentó en el sofá, invitando a Vicente a hacer lo mismo. Vicente se quedó de pie. «Mira, Vicente», comenzó Velasco, con un tono más personal que profesional. «Sé que nuestra última interacción no fue la ideal. A veces en este negocio uno tiene que ser duro con los talentos nuevos. Es parte del proceso». «¿Parte del proceso?», repitió Vicente, su voz controlada pero fría. «¿Humillar públicamente a alguien es parte del proceso?». Velasco se removió incómodo en el sofá. «No fue mi intención humillarte. Solo estaba siendo honesto sobre lo que veía en ese momento». Hizo una pausa. «Pero claramente me equivoqué. Tu éxito lo ha demostrado». Era lo más cercano a una disculpa que Raúl Velasco daría jamás. Vicente lo sabía. El conductor más poderoso de la televisión mexicana no se disculpaba abiertamente, pero esas palabras eran su forma de admitir el error. «Vine hoy porque mi productor me convenció», dijo Vicente, «pero quiero que quede claro algo. Ya no necesito su aprobación, señor Velasco. Hace 2 años, sí, habría hecho cualquier cosa por un comentario positivo suyo, pero construí mi carrera sin usted.
cantando en lugares donde usted probablemente nunca ha estado. Y esa gente, los que pagan sus entradas con dinero ganado honestamente, ellos son mi juez. No usted. El rostro de Velasco se endureció ligeramente, pero mantuvo su compostura. Entiendo tu posición y respeto lo que has logrado. Se puso de pie. Te propongo algo. Hoy en el programa no vamos a hablar del pasado. Vamos a enfocarnos en tu éxito presente. Sin críticas, sin drama. Solo celebrar tu talento. ¿Te parece? Vicente estudió el rostro de Velasco, buscando señales de engaño. Pero el conductor parecía sincero, o al menos tan sincero como podía ser un hombre cuyo trabajo era manipular emociones para la televisión. Me parece bien, dijo Vicente finalmente, pero voy a cantar El Rey. Y cuando la cante, usted va a entender por qué esa canción significa tanto para la gente que me sigue. Velasco asintió lentamente. Esperaré ansioso escucharla. Salió del camerino, dejando a Vicente solo con sus pensamientos. El encuentro había sido civilizado, profesional, pero ambos sabían que lo que sucedería en el escenario sería el verdadero enfrentamiento. A las 12 en punto, la música característica de Siempre en Domingo llenó el estudio. Las cámaras se encendieron, el público aplaudió y Raúl Velasco apareció en pantalla con su sonrisa carismática. Buenas tardes, México. Bienvenidos a un programa muy especial. Vicente esperaba entre bastidores, escuchando cómo Velasco presentaba a otros invitados, actores, comediantes, el flujo habitual del programa. Pero podía sentir la tensión en el ambiente. Los técnicos lo miraban de reojo, sabiendo que su presentación sería el momento más esperado del día. Finalmente, después de 40 minutos, llegó su turno. «Y ahora», dijo Velasco, su voz llenando el estudio, «tenemos a un invitado muy especial, un artista que estuvo con nosotros hace 2 años y que desde entonces ha conquistado el corazón de México. Su disco ha vendido más de 250,000 copias y su canción El Rey suena en cada rincón del país. Es un orgullo tenerlo de regreso. Con todos ustedes, Vicente Fernández». El aplauso fue ensordecedor. El público se puso de pie incluso antes de que Vicente apareciera. Cuando salió al escenario, la ovación se intensificó. Había personas llorando en las gradas, otras gritaban su nombre. Vicente caminó con paso seguro hacia el centro del escenario. Ya no temblaba, ya no dudaba. Se paró en su marca y miró directamente a la cámara principal, sabiendo que millones de mexicanos lo estaban viendo. Velasco se acercó, micrófono en mano, con una sonrisa que esta vez parecía genuina. «Vicente, qué gusto tenerte de regreso. Estos 2 años han sido extraordinarios para ti». «Así es, señor Velasco, han sido años de mucho trabajo. Cuéntanos, ¿qué ha sido lo más significativo de este viaje?» Vicente respiró hondo. «Lo más significativo ha sido descubrir que el pueblo mexicano, la gente trabajadora de este país, valora la autenticidad. Me dijeron que mi música era vieja, que debía modernizarme, pero decidí ser fiel a lo que soy. Un ranchero de Jalisco que canta mariachi tradicional. Y resulta que había millones de personas esperando escuchar exactamente eso. Hubo aplausos del público. Velasco asintió, consciente de que esas palabras eran una respuesta directa a su crítica de 2 años atrás. «Y hoy vas a cantar El Rey, una canción que se ha convertido en un himno. Así es, esta canción habla de dignidad, de mantener la cabeza en alto sin importar lo que otros digan de ti. Creo que muchos mexicanos se identifican con ese mensaje. Pues adelante, Vicente, México está esperando escucharte». Velasco se apartó. Las luces se atenuaron, excepto por un reflector que iluminaba a Vicente. El mariachi comenzó a tocar los primeros acordes. Vicente cerró los ojos por un segundo, pensando en todo el camino recorrido. Las humillaciones, los rechazos, las noches durmiendo en la calle, los pueblos polvorientos, las cantinas sucias. Todo había llevado a este momento.
Abrió los ojos y comenzó a cantar. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Su voz llenó el estudio con una potencia y emoción que hacían vibrar las paredes. Cada palabra era una declaración, cada nota un acto de desafío. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar. Las cámaras capturaban los rostros del público. Mujeres llorando, hombres con los puños cerrados sobre el corazón, personas cantando en silencio las palabras que conocían de memoria. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. Una de las cámaras enfocó brevemente a Raúl Velasco, parado a un lado del escenario. Su expresión era inescrutable, pero sus ojos brillaban con algo que podría haber sido respeto, o tal vez reconocimiento de que había subestimado gravemente al hombre que ahora dominaba ese escenario. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Cuando Vicente terminó, hubo 3 segundos de silencio absoluto. Luego, el estudio explotó en aplausos. El público se puso de pie, gritando, silbando. La ovación duró casi 2 minutos completos. Velasco se acercó, y por primera vez en años de conducir el programa parecía genuinamente conmovido. Vicente Fernández, señoras y señores, dijo al micrófono, un verdadero rey del mariachi mexicano. No hubo críticas, no hubo comparaciones con leyendas del pasado, no hubo condescendencia, solo reconocimiento. Vicente inclinó la cabeza en agradecimiento al público, luego miró directamente a Velasco. Sus ojos se encontraron, y en ese momento ambos entendieron que el balance de poder había cambiado para siempre. Cuando Vicente salió del estudio esa tarde, cientos de personas lo esperaban en las puertas de Televisa. Fans que habían escuchado que estaría ahí, que querían verlo, tocarlo, pedirle autógrafos. Vicente se detuvo y firmó cada autógrafo, se tomó fotos con cada persona que se lo pidió. No tenía prisa. Esta era su gente, la que había creído en él cuando nadie más lo hacía. Mientras firmaba el autógrafo de una señora mayor, que lloraba al conocerlo, Vicente miró hacia atrás, hacia el edificio de Televisa. Raúl Velasco estaba en una ventana del segundo piso, observando la escena. Sus miradas se cruzaron una vez más. Velasco levantó su mano en un saludo silencioso. No era rendición, pero era reconocimiento. Vicente asintió levemente y siguió con su gente. El provinciano que habían humillado había regresado, y México nunca volvería a ser el mismo. Capítulo 7. El legado del rey. Los años siguientes fueron un torbellino imparable para Vicente Fernández. Lo que comenzó con un disco de oro se convirtió en una avalancha de éxitos que ningún analista de la industria musical había previsto. Para 1970, Vicente había grabado 5 álbumes más, cada uno vendiendo más que el anterior. Volver, volver se convirtió en un himno generacional cantado en cantinas, bodas, funerales y celebraciones de todo tipo. Los mexicanos en Estados Unidos lo adoptaron como su voz, el sonido de su nostalgia por la patria lejana. Pero el verdadero cambio no estaba solo en las cifras de ventas. Un sábado de marzo de 1971, Vicente recibió una llamada de Eduardo Magallanes, su productor, quien ahora manejaba una agenda llena de ofertas de giras internacionales. Vicente, siéntate, tengo noticias. ¿Ahora qué? ¿Otra certificación de platino? Bromeó Vicente. Mejor. CBS Internacional quiere que hagas una gira por Latinoamérica. Argentina, Chile, Colombia, Venezuela. Quieren presentarte en el Madison Square Garden de Nueva York. Y Hollywood está preguntando si te interesaría hacer películas. Vicente se quedó en silencio. Madison Square Garden, el escenario donde se presentaban las leyendas mundiales. ¿Y las discográficas grandes? ¿Las que me rechazaron hace 5 años? Magallanes soltó una risa. Todas están ofreciendo contratos millonarios. Quieren que dejes CBS y te unas a ellos, pero les dije que eras leal a quien creyó en ti primero.
Vicente sintió una oleada de gratitud. En una industria de traiciones y oportunismo, él había elegido otro camino: la lealtad, la autenticidad, el trabajo duro. Diles que no, me quedo donde estoy. Pero no todo era gloria. El éxito de Vicente había provocado algo inesperado: una revolución en la industria musical mexicana. Otros cantantes de provincia, inspirados por su historia, comenzaron a llegar a la Ciudad de México con guitarras y sueños. Ya no aceptaban que los productores les dijeran que su música era demasiado regional o pasada de moda. Si Vicente Fernández había conquistado México sin cambiar su esencia, ellos también podían hacerlo. Las discográficas, viendo el éxito comercial del mariachi tradicional, comenzaron a firmar a artistas que antes habrían rechazado. El mariachi tuvo un renacimiento. Las ventas de instrumentos tradicionales se dispararon, y los jóvenes que habían abandonado el género por el rock volvieron a sus raíces. Vicente no lo sabía, pero había cambiado el paisaje cultural de México. Una tarde de mayo de 1972, Vicente conducía su nuevo Ford Galaxy por las calles de Guadalajara, donde tenía una presentación esa noche. Mientras esperaba en un semáforo, vio a un grupo de niños jugando en una plaza. Uno de ellos llevaba una guitarra de juguete y cantaba El Rey, con voz desafinada pero llena de pasión. Vicente estacionó el auto y caminó hacia la plaza. Los niños lo reconocieron inmediatamente y corrieron hacia él gritando su nombre. «¡Es Vicente Fernández! ¡Es el Rey!». Se sentó con ellos en una banca y el niño con la guitarra de juguete le preguntó tímidamente: «Señor Vicente, ¿es cierto que usted fue pobre como nosotros?». «Más pobre todavía», respondió Vicente con una sonrisa. «Hubo días en que no tenía ni para comer. Dormía en la calle porque no podía pagar una habitación». «¿Y cómo se hizo famoso?». Vicente miró los ojos inocentes del niño, llenos de esperanza y curiosidad. «Nunca dejé de ser quien era. La gente me decía que cambiara, que mi música era vieja, que nunca llegaría a nada, pero yo sabía algo que ellos no sabían». «¿Qué cosa?». «Que si eres auténtico, si trabajas duro y no te rindes, el mundo eventualmente te encuentra. No necesitas cambiar para que te acepten. Necesitas ser tan bueno en lo que haces que no puedan ignorarte». Los niños escuchaban fascinados. Uno de ellos preguntó: «¿Y Raúl Velasco? ¿Es cierto que lo humilló en televisión?». Vicente asintió lentamente. «Sí, es cierto. Fue uno de los días más dolorosos de mi vida, pero también fue el día que me enseñó la lección más importante: que el rechazo no define quién eres. Lo que haces después del rechazo, eso es lo que te define». Les firmó autógrafos a todos los niños, se tomó fotos con ellos, y cuando se fue, podía escuchar sus voces cantando El Rey detrás de él, desafinado pero lleno de alegría. Esa noche, en el Auditorio Benito Juárez de Guadalajara, Vicente cantó para 8,000 personas. El lugar estaba repleto hasta el techo. Familias enteras, desde abuelos hasta nietos, habían venido a escucharlo. Entre el público, sentado discretamente en un palco lateral, estaba Raúl Velasco. Vicente lo vio durante su segunda canción. Sus miradas se cruzaron brevemente. Velasco asintió con respeto, y Vicente devolvió el gesto. Después del concierto, Velasco fue al camerino. Era la primera vez que se encontraban en privado desde aquel día en Televisa. «Vicente», dijo Velasco extendiendo la mano, «quería venir a decirte algo personalmente». Vicente estrechó su mano, intrigado. «Te debo una disculpa real, no las palabras diplomáticas que te dije en el estudio». Velasco se veía cansado, más viejo. «Ese día que te critiqué, no vi tu talento, vi a alguien que desafiaba lo que yo pensaba que debía ser la música mexicana, y me sentí amenazado». «¿Amenazado?». «Sí, porque representabas algo que yo había olvidado, que el público decide, no los conductores de televisión, que la autenticidad siempre vence a las modas». Hizo una pausa. «Fuiste mi lección de humildad, Vicente, y tardé años en entenderlo.
Vicente estudió el rostro del hombre que una vez había sido su verdugo público. Vio sinceridad en sus ojos. Lo acepto, señor Velasco. No guardo rencor. Usted, sin saberlo, me hizo más fuerte. Velasco sonrió tristemente. El mundo del espectáculo está cambiando. Y es gracias a personas como tú que no se doblegaron. Se despidieron con un apretón de manos firme. No eran amigos, probablemente nunca lo serían, pero había respeto mutuo, y eso era suficiente. Epílogo. 20 años después. Era 1988. Estaba en el Palacio de Bellas Artes, recibiendo un homenaje nacional por sus contribuciones a la música mexicana. Había vendido más de 50 millones de discos en todo el mundo. Había grabado más de 100 álbumes. Había actuado en docenas de películas. Pero lo más importante, había mantenido su promesa. Nunca había cambiado su estilo. Nunca había abandonado el mariachi tradicional. Nunca había comprometido su autenticidad por dinero o fama. En su discurso de agradecimiento, con las lágrimas corriéndole por el rostro, Vicente habló directamente a la cámara. Este homenaje no es para mí, es para cada persona que ha sido rechazada, cada soñador al que le dijeron que no era suficiente, cada trabajador que mantiene su dignidad a pesar de las dificultades. Su voz se quebró. Yo solo soy un ranchero de Huentitán que se negó a cambiar, y si yo pude hacerlo, ustedes también pueden. El Palacio de Bellas Artes explotó en aplausos que duraron 5 minutos completos. Entre el público, varios empresarios discográficos que lo habían rechazado 20 años atrás, aplaudían ahora, con expresiones mezcla de admiración y arrepentimiento. Raúl Velasco, ya retirado de la televisión, también estaba presente. Aplaudía de pie, con lágrimas en los ojos. Había visto su programa transformarse con los años, adaptándose a los cambios que Vicente había iniciado. Ya no era el guardián absoluto del éxito. El público había reclamado ese poder. Después de la ceremonia, Vicente salió del Palacio de Bellas Artes. Una multitud de miles de personas lo esperaba en la calle, coreando su nombre. ¡El rey! ¡El rey! ¡El rey! Vicente se detuvo en las escaleras del palacio, mirando hacia esa masa de humanidad que lo amaba. Campesinos, obreros, doctores, abogados, amas de casa, estudiantes, México entero representado en esa multitud. Pensó en el joven de 26 años que había llegado a la capital con una guitarra vieja y un sueño imposible. Pensó en las noches durmiendo en la calle, en los rechazos humillantes, en aquel día terrible, siempre en domingo. Y sonrió, porque había demostrado la verdad más importante de todas, que con autenticidad, trabajo duro y una negativa absoluta a rendirse, hasta el más humillado puede convertirse en leyenda. Levantó su mano en un saludo a la multitud y su voz, aún potente a sus 48 años, gritó: ¡Viva México, cabrones! La multitud rugió en respuesta. Y en ese momento, Vicente Fernández supo que había hecho algo más que conquistar la industria musical. Había dado esperanza a millones de personas que necesitaban creer que sus sueños valían la pena, que su autenticidad tenía valor, que podían enfrentar al mundo sin cambiar quiénes eran. No tenía trono ni corona, pero seguía siendo el rey. Fin. Nota importante para el público. Esta historia es una dramatización ficticia inspirada en la vida y época de Vicente Fernández. Aunque se basan en hechos reales de su carrera, su origen humilde, su ascenso desde provincia, su relación con la industria musical y su compromiso inquebrantable con el mariachi tradicional. Los diálogos específicos, escenas detalladas y algunos eventos han sido creados con propósitos narrativos y de entretenimiento. Vicente Fernández fue verdaderamente una leyenda del mariachi que transformó la música mexicana con su autenticidad y dedicación, vendiendo más de 50 millones de discos y grabando más de 100 álbumes a lo largo de su carrera.
Su legado real es tan impresionante como cualquier historia ficticia podría narrar. Este relato busca honrar su espíritu indomable y su mensaje de nunca rendirse ante las adversidades.